Ya estamos de vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo, en Tele 13 Radio, en T13 en vivo, en todas nuestras plataformas en rigor. Y estamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria, que viene cada par de semanas a vernos acá con datos muy interesantes sobre el proceso constituyente, que en rigor todos sospechamos que está un poco frío en términos de temperatura. Bienvenido, Cristian. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días. Así está, pues está bastante frío, más frío que el invierno que nos llega, como comentábamos al principio. Efectivamente, un proceso que está muy frío, que vamos a ver ahora en los datos, desde el punto de vista de la gente está muy distante, no hay ánimo constituyente, este famoso momento constitucional. Parece haber pasado. Donde la sociedad siente que un cambio en la Constitución es un cambio en las condiciones del juego, donde hay ánimo deliberativo, mucho cabildeo, etcétera, donde la discusión política se toma. La sociedad hoy día no existe, no está, y por lo tanto la Constitución, como un dispositivo capaz de generar los cambios que la gente está demandando, no prende, no es vista como político, tal, como un dispositivo político, exactamente, claro. que a través del cual se pueden vehiculizar los cambios demandados por las personas, como si estuvo en algún minuto. Claro, que sería interesante compararlo con otros países, ya habrá que ver ese estudio, pero lo podemos comparar con el proceso anterior, que es lo que hace esta encuesta. Con nosotros mismos. Ya, esta encuesta es entre el 1 y el 4 de abril, o sea, claro, hasta el martes de esta semana. De marzo, todavía no ha llegado. De abril, perdón. De abril, sí. Hasta el martes de esta semana, exacto. 1000 casos. 1000 casos, nacional. 1000 personas que respondieron a nivel nacional. Ya, empezamos a mirar los datos de esta encuesta. Interés comparativo entre ambos procesos constituyentes. Ahí está la primera. La pregunta es, ¿cuán interesado estás tú en el nuevo proceso de cambio constitucional? La misma pregunta en abril del 2021 y 2 años después, exacto. En abril del 2023. A un mes de ambas elecciones. Claro, pues hoy estamos a 4 semanas, 4 semanas de la elección de consejeros. El 60% estaba muy interesado en el nuevo proceso y ahora es el 31%, es la mitad de la mitad. La mitad de la población, exacto. Y menos de un tercio de la población. Claro, entonces, bueno, esto es algo de lo que yo he venido cacareando y como Criteria hemos venido alertando desde que se acordó el proceso constituyente, que tenía una gran ventaja este proceso, que era el gran acuerdo de un amplio espectro político por sacar adelante una nueva constitución, claro. Que era distinto a lo que pasó en la constitución anterior, donde el apruebo y el rechazo se marcaron con mucha fuerza en términos políticos. Pero el problema que tenía este proceso era que no generaba atracción en la sociedad y desde esa perspectiva tiene un riesgo que la gente se sienta absolutamente desacoplada, marginada. Entonces, este ánimo que uno veía en diciembre cuando se aprueba el proceso en el mundo político, porque habían llegado a un acuerdo muy costoso, complejo, etcétera, es un ánimo que la población no está. Y eso es importante claro. Tenerlo en cuenta. Entonces, el riesgo de un desacople nuevamente entre una política que siente que está solucionando los problemas a través del tema constitucional o del cambio constitucional y una sociedad que no ve o que se siente marginada de esto y que siente que las prioridades hoy día son otras, es grande, porque ese desacople finalmente incide en cuánto se compromete la gente. En esta encuesta no alcanza a entrar la franja de publicidad política que empezó el viernes, pero la otra pregunta que está asociada a esta es más o menos parecido al resultado. ¿Cuán interesado estás en la elección de consejeros constitucionales? Estamos a un mes al momento de hacer esta pregunta en abril de 2021 y ahora, exacto. ¿No es cierto? Y 66% era en abril del 2021 y 30% sí. En abril. O sea, es parecido, digamos. Claro, hay mucho menos interés. Lo que pasa es que tenemos voto obligatorio ahora y vamos a ver cómo el voto obligatorio empuja a gente desinteresada obligatoriamente claro. A ir a votar. Ahora, y la elección de mayo del 2021 fue con voto voluntario. Con voto voluntario y en pandemia. Entonces claro. Por eso tampoco fue Esa fue la que fue en 2 días. Sí, claro. Por eso fue una elección muy particular y no concurrió mucha gente. Pero vamos a ver, porque la elección anterior con voto obligatorio ya nos puso una participación altísima, 80 y tanto %, y ya el rango claro. Meta es alto. Y por lo tanto, también, y ahí hay un desafío, porque pudieran haber quienes no se sientan motivados a calentar mucho esta elección para que voten las minorías más politizadas, si tú quieres, como fue en la época del voto voluntario. Lo que permite de alguna manera... Lo que permite un mayor manejo de los partidos políticos. Pero el riesgo de esto también, Iván, es que si la votación es baja y el parámetro ya es alto, con la votación anterior del apruebo y el rechazo, ¿ya? Bueno, también va a haber una primera dimensión de una suerte de fracaso, porque va a votar menos gente. Podría votar muy poca gente. Entonces, creo que el desafío hoy día es calentar la elección y hacerla importante para que la ciudadanía se manifieste para que la gente masivamente vaya, obligada, pero vaya. Exacto. Claro. Ya, a ver, disposición previa frente al resultado. El proceso constituyente dice, por lo que sabes, has visto y has escuchado hasta ahora, ¿tú estás más inclinado a aprobar, rechazar o aún no lo tengo claro? Esas son las opciones. Las opciones son a favor o en contra, ¿no? A favor o en contra. Eso es lo que va a haber en la papeleta. Exacto. Pero eso es en noviembre, así que falta para eso. Diciembre. En diciembre, entonces falta para eso. Ya, y ahí está. Un 18%
está más inclinado a aprobar, un 28% más inclinado a rechazar y un 54% que no lo tiene claro. Tiene sentido. Claro. ¿Sí? No hay nada Evidente. todavía. Ahora, esta es una pregunta... Pero es raro que el 28% ya tenga... Exacto. Ahora, la mayoría de la gente está expectante, tiene que ver qué es lo que pasa, que es lo natural. Pero esta pregunta puede ser un poco retórica porque todavía no hay nada sobre lo cual pronunciarse, pero sí muestra un cierto ánimo más bien rechacista más que aprovista en la población. Y particularmente, si uno mira los datos desagregados por tipo de votante, quienes votaron rechazo hoy día se mantienen más fuertes en esa posición de rechazar y por tanto parecen ser unos rechazistas duros, unos rechacistas duros. Por lo tanto, ojo acá, otra variable de alerta respecto del mundo político que quiere sacar adelante este proceso constituyente. Hoy día el ánimo es un ánimo más bien distante rechacista. Y más bien rechacista porque hay mucha distancia. Particularmente en la derecha y la centro derecha. ¿Sí? El 44% está más disponible a rechazar y apenas el 11% a aprobar. Exacto. Hay una dinámica más rechacista, pero también en la izquierda hay algunos que están dispuestos a rechazar. Entonces ya empezamos a ver, claro, en la izquierda menos, pero ya empezamos a ver un proceso constituyente que tiene flancos de debilidad tanto por derecha como por izquierda, hablando de la lógica que se termina aprobando. Claro, hay un 20%. Claro, es decir, estos discursos de repente que uno escucha en cierta izquierda que impugna el proceso, que habla de que un proceso que no cuenta con una deliberación totalmente democrática, que dice que los bordes son parte de la cocina, también puede ser mella. Entonces, bueno, de nuevo, esto es una linda voz de alerta que ya le pone números a este cacareo que venimos haciendo hace un buen tiempo. Entonces, ojo, faltan 4 domingos y estamos en un proceso frío y que además está siendo bombardeado en su legitimidad por lado y lado. Exacto, tiene flancos de debilidad por ambos lados. Lo que provoca estos imaginarios que no son demasiado halagüeños para el proceso. ¿Qué tanto crees que una nueva constitución ayudará a mejorar los siguientes aspectos en el país? Por ejemplo, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 43-29, el 2021 versus ahora. La protección del medio ambiente, 41-28. Igual, la calidad de la educación pública. Todos números más o menos parecidos. La calidad de la salud pública. Los montos de las pensiones, 36-25. Descentralización y autonomía de las regiones, 38-24. Igualdad de oportunidades entre ricos y pobres, 27-18. La situación del pueblo mapuche, 34-18. La unidad de los chilenos, 28-15. O sea, en todas las dimensiones, la gente creía que la nueva constitución iba a ayudar, la gente creía más que la nueva constitución iba a ayudar o mejorar esas dimensiones, ¿no? Exacto, eso te habla del ánimo mucho más positivo que había frente al proceso constituyente anterior, donde efectivamente la gente le depositaba muchas expectativas y al mismo tiempo creía que efectivamente la constitución podía hacerse cargo de eso. Hoy día es prácticamente la mitad, en una escala donde lo que veíamos en el proceso anterior era que había niveles del 40%, donde la gente decía va a ayudar mucho una nueva constitución a mejorar la igualdad entre rico y pobre. Hoy día esa expectativa es mucho más baja y por lo tanto estamos frente a un nivel acotado de expectativa y por lo mismo eso hace que la movilización, el interés que haya de la población sea también menor porque no se ve esto como algo que va a producir el cambio que la gente hubiera esperado. ¿Tienes una hipótesis, Cristian, respecto de por qué hace 2 años había tanta expectativa? Claro, es decir, lo que conversábamos delante, el ánimo constituyente, el momento constituyente que existía en el país le depositaba a la Constitución muchas expectativas de cambio y había de alguna manera un discurso hegemónico donde la sociedad asumía que lo más relevante que le pasaba al país en ese minuto, que tenía que ver, entre otras cosas, con la desigualdad que se vivía o que se habitaba, que entre otras cosas sigue todavía, pero lo más relevante, esto era posible de mejorar o de acotar la brecha de desigualdad a través de una nueva constitución. Hoy día ese discurso hegemónico ya no existe. No solo ya no es hegemónico. Ya no es hegemónico, claro, porque el discurso hegemónico cambió, evidentemente hoy día lo más urgente tiene que ver en materia de seguridad y orden público, y porque la constitución no se ve como el dispositivo más o prioritario para mejorar ese problema. Estamos viendo una lámina que dice actitudes tendientes a rechazar. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes opiniones? De la más izquierda dice: este proceso constituyente está viciado por basarse en un acuerdo entre partidos políticos a espaldas de la ciudadanía y con expertos designados. 62%, esto es la encuesta, esto es de ahora, de abril del 2023. 62% está de acuerdo, muy de acuerdo. Con esa afirmación. Que esto está viciado. Exacto. Por los expertos. La prioridad debe ser combatir la delincuencia y paliar la crisis económica, no hacer una nueva constitución. O sea, esto es superfluo. Exacto. 57% está. Contra 21% que está en desacuerdo. Y los que ni lo uno ni lo otro no están graficados, pero efectivamente. Otro proceso constituyente es un gasto de recursos y tiempo que el país no se puede permitir. Claro, la misma línea de lo superfluo, digamos, ¿no? Exacto. Estoy cansado del tema constitucional. 52% está de acuerdo con eso. Exacto. Bueno, también tiene sentido que estén cansados. Sí, el cansancio y la agotamiento constitucional, exacto,
El tema constitucional solo le interesa a los políticos, 49% piensa eso. ¿Qué nos dice esta? No, lo que nosotros ponemos acá es, de alguna manera, las alertas que hay respecto de actitudes que se pueden instalar o que se van a seguir instalando en la población y que generan un ánimo más bien rechacista. Y por lo tanto, si uno está preocupado de que el proceso tenga éxito, estas cosas son las que el proceso debiera intentar neutralizar o de alguna manera no afirmar o no dar elementos para que la gente siga afirmando este tipo de juicios. Entonces, evidentemente que el proceso constituyente esté viciado porque fue hecho a través de expertos, una parte de ello, es algo que es un talón de Aquiles importante. Y si ciertos grupos quieren impugnar el proceso, bueno, van a poder posiblemente martillar ahí con mucha fuerza. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el proceso? Darle mucho espacio al momento deliberativo y efectivamente darle una verosimilitud total respecto de que esto finalmente está hecho por la ciudadanía elegida. O sea, que efectivamente participe la gente y que los consejeros, los que se van a ser electos el 7 de mayo, tengan una participación incidente, porque si no, no... Exacto. Ahora, también, dos temas más. El momento constituyente o la elección y el proceso constituyente no puede tragarse al país como se lo tragó la vez anterior, porque eso es un problema. Por ejemplo, si la sensación es que el mundo político está más preocupado del problema constitucional y dedicado al problema constitucional y desinteresado o desafectado más del tema del orden público, evidentemente el proceso se va a ir a las pailas. Se va a ir a las pailas posiblemente y se va a ir por el barranco. Lo mismo que si es un problema, un proceso que está o se percibe muy politizado, muy de la política tradicional. Si empezamos con los mismos códigos del proceso anterior, la sensación, esto es de los políticos, ¿qué nos interesa a nosotros? Y por lo tanto nosotros estamos muy distantes de esto. Hay que decir que Cristian Valdivieso viene advirtiendo esto desde el año pasado, a raíz de los 50 años del golpe. Sí. Que también tú dices, si la gente percibe que el gobierno está demasiado preocupado de los 50 años del golpe y no del orden público, eso lo decía en diciembre del año pasado, como si hay gente que te quiere mandar su fecha de nacimiento para seguir la carta astral después de eso, porque realmente se convirtió en un problema mucho mayor incluso de lo que se pensaba. Y claro, si la gente percibe que el gobierno está preocupado de otra cosa, no... Evidentemente. Resulta es un problema grande. Ahora, dicho eso, también es cierto que el gobierno tomó una decisión de empujar este proceso constituyente. Y al tomar la decisión de empujar el proceso constituyente, y que en palabras del presidente de la República fue prefiero un mal acuerdo a que no haya acuerdo, también puso de alguna manera una agenda constituyente que evidentemente se va a tomar el próximo año, este año por completo, y eso hace que sea muy complejo para el gobierno mantener su propia agenda de cambio y transformaciones, porque va a tener que navegar ahí. Y ahora tenemos una elección, y la elección que tenemos ahora, ya hemos visto la franja, una elección que va a ser oficialista o de oposición, mucho más que vinculada a los temas constituyentes. Bueno, salvo lo de Pamela Giles con el Partido de la Gente, pero eso lo podemos comentar en otro momento. Actitudes tendientes a aprobar. Sigo esperando, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está? Sigo esperando una nueva constitución escrita por personas democráticamente electas, 59% está muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Es indispensable un nuevo proceso constituyente para darle estabilidad política al país y retomar la senda del desarrollo económico? Ese es clave. A ver. Mira, aquí tenemos las actitudes que pueden ser más bien posibles de generar un ánimo aprobista de lo que venga y validador a lo que hay. Es más fría la actitud aprobista que la rechacista. La rechacista está más caliente y es más emocional. Y en ese sentido es una actitud que es más dura, es más difícil de combatir. Pero esta actitud, que es más racional, es más fría, tiene algunos temas elegantes. Y uno de ellos es que la gente sí cree que el proceso constituyente es un proceso que va a permitir destrabar una crisis profunda en la que estamos y dar por superado de alguna manera una etapa y encaminarnos hacia una etapa nueva en el país. Claro, darle estabilidad política. Darle estabilidad política. Clave, ¿no? Y la claro. gente lo que está buscando hoy día es certidumbre. Entonces, si efectivamente el proceso y la nueva constitución, la propuesta constitucional, de alguna manera se instala generando la idea de que estamos dándole más certidumbres a la población, aun cuando no lo queremos y no es importante o no es relevante, pero sí genera más certidumbres, permite una mejor... Ahí hay una fortaleza o un pilar de lo que hay que cuidar, y preocuparse. No obstante eso, no es mayoritario el sentimiento de que un nuevo proceso constituyente contribuye a garantizar la paz social. ¿Qué es lo que los encuestados entienden por paz social ahí? No, ¿Que no haya desorden público? Todo el momento que estamos viviendo, la conflictividad que venimos viviendo, incluso desde el estallido, etcétera. Eso antes se pensaba que el proceso tenía más condiciones de hacerlo. Hoy día hay
un porcentaje importante que cree que va a garantizar paz social, pero eso es algo que hay que empujar con fuerza e instalar en el relato respecto del proceso constituyente. Es decir, efectivamente este proceso constituyente va a servir en algo para curar las heridas que tenemos como sociedad hace un buen rato. Bueno, si efectivamente la gente empieza a sentir que, más allá de que no me guste tanto, pero es un buen dispositivo para eso, va a haber un mejor ánimo respecto o sea, una clave relevante para que el proceso tenga éxito. Actitudes tendentes a rechazar según voto en el plebiscito. O sea, se le preguntó a la gente si había votado apruebo o rechazo. Claro. ¿Ya? Y por la misma porcentaje están de acuerdo o muy de acuerdo, independientemente si votaron apruebo o rechazo, con que el proceso está viciado. Aquí tenemos el talón de Aquiles más transversal. Es decir, si cierta izquierda, cierto centro, da lo mismo, cierta derecha, quiere impugnar el proceso y dibujar un horizonte de un proceso que está viciado porque no tuvo participación democrática como originalmente se le prometió a las personas, y pone foco en los expertos designados, en los bordes o en los consejeros que van a permitir la comisión de admisibilidad, y poco en la elección de los 50 consejeros constitucionales, y no tiene relevancia esta elección, bueno, va a ser fácil, porque eso es algo que perciben tanto los que votaron apruebo como los que votaron rechazo como un flanco de debilidad. Eso no está segmentado por si voté apruebo o rechazo, es algo que está transversalizado en la sociedad como potencial riesgo de este proceso. Es decir, aquí el riesgo de que no se perciba como algo democrático y se perciba como una cocina, si se quiere, más tradicional de la política, está instalado, y eso puede afectarlo por ambos extremos. O sea, los responsables de este proceso deberían estar pensando en cómo esto se va a traducir en política comunicacional, digamos. Exactamente. Porque es comunicacional esto, finalmente, ¿no? Exactamente. La prioridad debe ser combatir la delincuencia y paliar la crisis económica, no hacer una nueva constitución. Es muy fuerte entre los que votaron rechazo esto. Exacto. Aquí lo que tenemos después en las otras son muchas más inclinaciones para quienes votaron rechazo a estar a favor o más sintonizados con estas actitudes más rechazistas. Y evidentemente el mundo del rechazo y que empujó el rechazo va a tener que convencer a quienes convenció de que había que rechazar la constitución anterior de que esta constitución efectivamente es una buena alternativa. Esta sí que sí, una que nos una, o todas esas cosas, tiene que hoy día materializarlo, porque la gente quedó más bien rechazadora per se, más que buscando una mejor constitución. Claro, buena esa. Sí. La gente quedó rechazadora per se. Ya, última lámina. Sí. Actitudes tendentes a aprobar según voto en el plebiscito, y ahí un 84% de los que votaron apruebo siguen esperando, están de acuerdo que siguen esperando una nueva constitución escrita por personas democráticamente electas. Claro, aquí lo que vemos es que quienes votaron apruebo son más dados a tener una actitud positiva respecto a la nueva constitución, porque tienen dos miradas. Una, que la ven como un dispositivo importante, relevante, y además tiene una mirada más ideologizada en el sentido de querer superar con cualquier constitución democráticamente electa la constitución de Pinochet. Claro, y son porcentajes muy amplios el que haya una nueva constitución escrita por personas y que es indispensable para la estabilidad política. Esa es la frase que tú decías que es clave. Pero ¿no? Esa es la frase que hay que transversalizar y transformarla en un claim o una frase o un eslogan que sea sexy, relevante, digamos, para todos. Ya que estamos. Exactamente. Ese es el desafío. ¿Eh? Exactamente. Es el desafío más relevante, porque de alguna manera el riesgo es que se instalen con más fuerza aquellos juicios que ya están algo instalados en la sociedad y que terminen de cristalizar esos juicios y que ya hagan inviable la posibilidad de aprobar una nueva constitución. Ahora, lo que uno ve hoy día en las campañas es que esto se ve más bien polarizado, esto se ve más bien tensionado, esto se ve más bien orientado a una discusión entre oficialismo y oposición, y por lo tanto esas claves no son muy halagüeñas respecto a lo que puede venir, porque lo que pasó en el proceso anterior tuvo que ver con que la gente percibió un proceso muy en la clave política tradicional de aquellas cosas que no le gustan de la política tradicional. Es decir, el Parlamento trasladado a la convención, y con una convención además más exagerada que el Parlamento en términos de conflictividad, de adversarialidad, de excentricidades, de particularismo. Si eso empieza a repetirse nuevamente, bueno, tenemos un problema importante. Y una cosa es lo que el mundo político ve como positivamente respecto al proceso, y otra cosa es lo que comunicacionalmente se instala y el relato que la sociedad toma sobre el próximo proceso. El director de Criteria, Cristian Valdivieso, esta mañana en Mesa Central. Cristian, muchísimas gracias por los datos, por la reflexión y por la interpretación. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bueno.